Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, voy a compartir pantalla. Un momentito. Me dejan saber si ven la pantalla que dice productividad en la arquitectura paisajista. Yes. Sí, Sí, se ve. Se ve. Pues súper. Hoy pues le damos inicio a lo que es los Launch and Learn nuevamente en el semestre de ahora de enero a mayo de la Asociación Estudiantil UAGM ASLA Student Chapter. La misma, ¿verdad? Es la que organiza este evento junto con la Comité de Desarrollo y Asuntos Técnicos, aquí de nosotros de la Asociación Estudiantil, que me contactaron y obviamente esto se había pospuesto a lo que conocemos y estamos en contacto, eso se ha pospuesto a través del tiempo. Así que ya hoy llegó el día, hoy vamos a hablar sobre lo que es la productividad en la arquitectura paisajista. Así que, sin nada más y nada menos, voy a dar una introducción. Sé que muchos de ustedes ya me conocen y soy profesor de ustedes, pero igual hay personas, ¿verdad?, que se siguen uniendo a esta presentación que quizás no me conozcan. Así que me presento brevemente. Mi nombre es Steven Soto. Yo soy profesor aquí en la Universidad Ana Geméndez y participo de lo que es el programa de arquitectura paisajista. Además de esto, tengo un certificado en delineación arquitectónica. Estudié mi bachillerato en arquitectura paisajista justo aquí en la universidad donde ahora mismo enseño. Tengo también mi certificación de CIPM y ahora mismo soy estudiante de maestría en el programa de planificación ambiental, también de la Universidad Ana Geméndez, recinto online. Eh, Parte de lo que ha sido mi experiencia, yo inicié mi carrera como delineante con el municipio de Cayey para eso del 2015. Eh, Además, para este mismo tiempo también trabajé y competí en lo que serían las destrezas de Skills USA. Ahí participé en dibujo arquitectónico y en las mismas pues gané la etapa regional y nacional. Además de esto, pues he trabajado en múltiples oficinas de arquitectura paisajista desde el internado hasta que me gradué y también trabajé con ellos, como la oficina de Esteban Opio, la oficina de ACGM Design Studio, que es la oficina de la arquitecta Arlene Gómez. También trabajé con la oficina de Teresita Starpoint y con Marvel Architects. En estas oficinas, pues he participado en todo tipo de proyectos, desde escalas residenciales, escuelas, parques, hoteles, ecoturismo, todo tipo de proyectos que básicamente se puede hacer dentro de lo que es la arquitectura paisajista, también proyectos basados en Nature-Based Solutions. Así que esto ha sido una experiencia a través de años bien exitosa para mí dentro de lo que es la práctica de arquitectura paisajista. Además de eso, en estos momentos también brindo mis servicios profesionales con mi estudio, se llama SSC Designs LLC. También presido el Instituto de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y soy mentor de la Asociación Estudiantil UAGM ASLA Student Chapter, que es la primera, ¿verdad?, oficial en lo que es el Caribe. Y también soy miembro activo en ASLA del capítulo de desarrollos tecnológicos, donde ahora mismo estamos liderando los esfuerzos de implementación de BIM para lo que es la arquitectura paisajista y los proyectos públicos en Puerto Rico. Y ahora, sin más preámbulos, pues iniciamos lo que es la presentación. Para mí, siempre que quiero, cuando voy a iniciar una presentación, me encanta tener estos mensajes para que entremos en sintonía hacia dónde nos estamos dirigiendo con la misma y dentro de lo que nos menciona Henry David Thoreau, nos dice que no es suficiente estar ocupado. La pregunta es en qué estamos ocupados. En nuestra disciplina es bien fácil quedar atrapado en lo que es la acumulación de ideas sin avanzar en lo que es su materialización y crear obviamente el producto que queremos mostrarle al público. Así que hoy dentro de lo que vamos a estar viendo, pues vamos a ir cubriendo un poco de esas destrezas y estrategias que requieren optimizar tiempo y también herramientas que pueden optimizar ese proceso también de producción y el papel de lo que es también la inteligencia artificial como una aliada para nosotros dentro del proceso creativo. Así que una pregunta bien genérica es por qué es importante la productividad, ¿no? Y para nosotros no solamente se trata de hacer más ideas, sino de completar más tareas. Y esta pregunta, ¿verdad? Si la vemos en parte, una de las cosas que nos permite cuando trabajamos con la productividad
es que nos permite optimizar recursos y esfuerzos sin comprometer la calidad. De momento, ustedes mayormente que estamos aquí, que son estudiantes, algunos profesionales que se han unido, cuando estamos trabajando en los proyectos, tenemos que compensar en que la productividad es una herramienta, ¿no? Y más que la productividad es el recurso que estás usando para ser productivo. Es la herramienta que te va a ayudar a completar todos estos elementos sin comprometer una calidad de tus resultados. Eso quiere decir que tú puedes ser creativo, perderte en todo este mundo de sacar conceptos, ideas, pero tenemos que estar claros que si optimizamos un proceso que ya sea funcional a través del tiempo, podemos utilizar el mismo y no comprometer la calidad del recurso. También esto nos ayuda a cumplir los plazos de un proyecto sin sacrificar la creatividad, como mencionamos básicamente ahora, y también que facilita un mejor balance entre conceptualización y ejecución técnica. Y finalmente, y no menos importante también, es que mejora lo que es la colaboración y la toma de decisiones. Algo que tenemos que entender, ¿verdad? Muchos de los que están aquí estudiando ahora mismo, e incluso también profesionales, que lo que hacemos constantemente en nuestra disciplina es un trabajo colaborativo. En estos momentos, a lo mejor en tu carrera, estás viendo que estás estudiando y no ves quizás tanto ese aspecto colaborativo, no estás trabajando quizás con un ingeniero civil o con otras disciplinas, pero sí es sumamente importante considerar que el proyecto no solamente depende de ti cuando tú estás haciéndolo a largo plazo, sino que depende de múltiples colaboradores para que se pueda lograr. Y acá vemos uno de los modelos de productividad de la nueva era, ¿verdad? El modelo que sería 2025 plus y probablemente se vaya adaptando con el tiempo. Pero un nuevo modelo de productividad es lo que es el BIM. En el lado izquierdo, lo que estamos visualizando es un modelo tradicional de comunicación de los profesionales. Ahora mismo, si seguimos las líneas que tenemos en el lado izquierdo, estamos viendo un sistema complejo y desordenado de interacciones. Sabemos que el arquitecto paisajista tiene que comunicarse con el ingeniero civil, tiene que tener comunicación con el arquitecto, con el agrimensor, con el contratista, con los subempleados, y ahí sigue conectando una red bien compleja que incluso a veces no hay una conexión directa entre ellos, sino que estos mismos consultores siguen relacionándose uno con el otro y no llegamos a tener finalmente un sistema claro que nos permita comunicarnos y de manera transparente. Versus en el lado derecho, pues tenemos el modelo futuro, que es el modelo BIM a nivel de comunicación, que lo que tiene como enfoque es que es un centro único de información, ¿verdad? Todo el mundo responde a este centro, a esta fuente, pensándolo como la nube, ¿verdad? Pensamos en nuestro iCloud, etcétera, que sabemos que lo compartimos con nuestra familia, con nuestra, ¿verdad? Cercanos, y todo el mundo sigue subiendo todos estos archivos y están ahí presentes. Y sabemos que podemos acceder desde cualquiera de estos dispositivos. Lo mismo sucede con este sistema, ¿verdad? Nos permite tener una comunicación más clara porque podemos ver lo que está haciendo todo el mundo casi al mismo tiempo, ¿verdad? Que es lo que nos permite utilizar este tipo de sistema. Además, que nos permite detectar los errores y la duplicación de esfuerzos, que es algo que ocurre bastantemente. Van a ver que hay programas como Navisworks, que quizás no es tan productivo pensándole en arquitectura paisajista, pero como quiera pudiera ser, cuando hablemos de irrigación, eh, la electricidad en un proyecto, ¿verdad? Que tenemos que tener ductos y sistemas, pues podemos considerar que usar programas como Navisworks nos ayuda a detectar lo que se llama clash detection, nos ayuda a detectar cuando se cruzan estos sistemas y podemos determinar y hacer decisiones sin tener que consultar a todo un equipo para tomar una decisión de movimiento de lo que estamos haciendo en el proyecto. Entonces, tenemos que entender y bien claro que productividad es totalmente diferente a trabajar más, sino que es a trabajar mejor. Eso es clave. Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus proyectos, no piense que yo quiero entregar 30 dibujos del diseño al final, si no se trata de escoger quizás esos 10 5 12 dibujos, no sé, dependiendo de la cantidad que tenga, escoger una reducción, ¿verdad? Hacer un escogido de esos mejores trabajos que tú tienes y que en sí comunique exactamente lo que usted quiere que muestre toda esta presentación que usted está desarrollando. Uno de los problemas comunes que les va a pasar es que tenemos muchas ideas y no hay tiempo para producirlas. De momento,
y como mencioné el punto uno, muchas veces invertimos lo que es la mayor parte del porcentaje de tiempo en lo que es hacer una idea, en sacar el concepto, en hacer par de ideas conceptuales y esquemas, cuando realmente después le dedicamos un 20% si vienes a ver a esa etapa de lo que es producción de un plano, y eso sencillamente no funciona. ¿Por qué? Aunque sí es mejor dedicarle un buen tiempo al proceso de ideación y la producción sea ya estandarizada y mucho más rápida, uno de los problemas que podemos tener al principio, cuando no tenemos un sistema de producción establecido, es que podemos perdernos en el tiempo, ¿verdad? Y no completar las tareas que necesitamos para esta etapa. También otra de las relaciones, ¿verdad? Que mencionas, que es con el tiempo, es, si, y aquí te pongo un ejemplo básicamente, que es que si tuviésemos un mes para hacer un trabajo, de momento estás conceptualizando las pasadas 3 semanas y llega la última semana del trabajo y entonces le dedicas todo ese tiempo a completar lo que es tu proyecto. Muchas veces sucede que tenemos estudiantes que a veces llegan donde uno y de momento te enseñan un desarrollo y, ¿verdad? Se detiene hasta la próxima clase para volver a enseñar un ligero cambio del mismo producto. Eso no es recomendable. Lo ideal es que ustedes vayan produciendo una cantidad extra de trabajo que les facilite luego cuando lleguen a la etapa final ya tener un avance bastante desarrollado que luego entonces podamos ir haciendo el escogido que tanto mencionamos en la parte anterior de esta presentación. Y que también en la producción, que este es el punto 3, se perfecciona las ideas cuando tú estás produciendo, realmente. Tú necesitas llevar todos estos conceptos al papel, porque de momento estas ideas no funcionan. Pensamos que son espectaculares en nuestra mente, pero cuando empezamos a desarrollar en el papel o la técnica que aún tenemos no es la que se requiere, que eso es otro impedimento en la producción, ¿verdad? Pero si no tenemos el nivel que necesitamos para alcanzar el resultado que estamos visualizando en nuestras mentes, pues también habría que hacer ese ejercicio de pasar los dibujos, ¿verdad? Las ideas a dibujo para determinar si realmente estoy en el camino correcto o si necesito hacer algún cambio en mi proceso creativo. Aquí le enseño lo que se llama la curva de McLeamy, si me equivoco en el nombre, pues me disculpan, pero básicamente esta curva lo que trata de presentar, ¿verdad? Es que hay una capacidad directa de cómo el proyecto puede ser organizado. Quiero que vean las siguientes líneas, entendamos obviamente el concepto. Si vemos la primera línea, la roja, esta es lo que se trata es la capacidad de influir costo y funcionalidad de un proyecto. En el lado izquierdo, donde dice PD en la parte inferior, tenemos el inicio de un proyecto. Esta es la parte preliminar, prediseño. Aquí estamos comenzando las primeras partes del proyecto y obviamente hasta el OP, que es el Operation, que es cuando el proyecto ya está construido y funcionando. Vemos como obviamente los costos al principio de un proyecto, cuando se inician, pueden ser mucho más elevados en términos de servicios de diseño realmente. Y poco a poco, con el tiempo, pues se va reduciendo esa necesidad, ¿verdad? Se va cerrando esa brecha. Luego de eso, si vemos lo que es costos de los cambios en diseño, con el tiempo, obviamente al inicio de esta gráfica, en lo que es etapa de prediseño, pues estás en etapas de diseño, tú puedes hacer cambios. Este es el momento ideal donde los cambios tienen un menor costo realmente, ¿verdad? A largo plazo, a corto plazo, perdonen. Pero a largo plazo lo vemos que cuando se concentra en lo que es el lado operacional, pues claro, esto sigue aumentando porque de seguro vas a necesitar volver a hacer algún cambio en diseño a largo plazo. Lo que es el proceso tradicional de diseño, aquí donde quiero darle énfasis, es el número 3 y el número 4. El número 3 vemos que el proceso tradicional de diseño es que muchas de las oficinas tratamos de levantar la mayor cantidad de la información de esquemática y de diseño, tratamos de hacerla lo más rápido posible y entonces dedicamos todo un tiempo mayor en lo que es la etapa de documentos de construcción. Y esto debido obviamente a que requiere más atención y sin duda, ¿verdad? Requiere que usted tenga que producir las gráficas desde cero, de algunos modelos, buscar información para buscar los materiales, etcétera, para poder informar su proyecto. No obstante, la gráfica 4 es el proceso preferido para el diseño
Y es que requiere que en la etapa esquemática de tu diseño y el design development, tú le dediques mucho más tiempo a hacer esas etapas, consagrar bien tu diseño para que luego, cuando entre la etapa de documento de construcción, sea mucho más liviano. Claro, tú dirías, ¿por qué sería más liviano si vamos a hacer la misma documentación igualmente? Pues bueno, esto lo responde el hecho de que cuando empezamos a utilizar en un futuro las tecnologías BIM en la disciplina, que esto es una gráfica de lo que representa BIM también, vamos a poder empezar a optimizar esos procesos de documento de construcción y el periodo que te tardabas en hacerle un plano va a empezar a reducirse significativamente. O sea, básicamente, yo tengo un ejemplo que pronto voy a estar discutiendo y lo menciono aquí como un punto medio, que en futuras charlas vamos a estar hablando sobre BIM específicamente en Puerto Rico y uno de los cambios significativos que podemos ver a largo plazo es que cuando implementemos estas gráficas, vamos a ver que un proyecto que a lo mejor te tomaba un mes haciéndolo en AutoCAD, usted va a ver la diferencia que ese mismo trabajo y calidad lo va a poder completar en una semana. Claro, son procesos que usted va a tener que estandarizar primero, o la primera vez que usted lo haga le va a tomar más tiempo, pero a largo plazo, ya cuando usted lo creó, esto es mucho más productivo. Es como ahora mismo en AutoCAD, usted puede pensar que usted tiene su librería, todo lo tiene ya preparado, pues de seguro sí lo tenemos listo, pero en un futuro, cuando tenemos que empezar a documentar, cuando tenemos que reutilizar el material que tenemos en esas librerías, como quiera, requiere un proceso de adaptación que toma mucho tiempo versus implementando las nuevas tecnologías o las tecnologías del futuro. Y más que tecnología, este proceso del futuro va a ser mucho más eficiente. So, estrategias de manejar tiempo y maximizar la producción. So, para maximizar la producción, empecemos por ahí, tenemos que hacer lo que se llama una regla de tres momentos. Comenzando por lo que es el proceso de ideación. Muchos de ustedes pasaron un trabajo recientemente que han visto esto eh, de una manera resumida, pero lo vimos. Eh, el proceso de ideación para mí es un proceso que yo trabajo con mis estudiantes. Se divide en un proceso de 5 pasos. El paso uno es cuando tú vas a hacer tu primera idea, tienes que determinar primero una definición. Muchas veces en tus trabajos de diseño te van a dar una palabra, o si estás en el nivel, en el ámbito profesional, puedes leer algún documento histórico, información técnica o algo que te pueda informar y te pueda dar un poco de dirección para tu proyecto. So, en este momento, usted coge esa palabra y hace el ejercicio de word mapping que estamos visualizando en estos momentos. El word mapping es esencial cuando tú quieras hacer una definición de tu proyecto, una que sea propia y que te dé dirección a un futuro en tu proyecto. En este ejemplo tenemos lo que es la palabra abeja, bees, y tenemos todos los elementos que podemos pensar de manera rápida que componen lo que es una abeja, ¿verdad? Que hacen miel y de sus alas específicamente, y hablo ambas porque son las que nos vamos a concentrar. Y luego que nos concentramos en esos dos elementos, podemos desarrollar una definición como la que vemos en el lado inferior, que va atada a lo que puede ser mi explicación en el momento en el que usted vaya a presentar. Cuando usted hable cuando le pregunten cuál es su concepto de diseño, usted puede decir, mi concepto de diseño son las abejas son unas arquitectas de la naturaleza, realizan patrones perfectos como los honeycomb, y tú puedes empezar a atar y directamente lo que usted piensa que es una abeja con una definición propia que puede ser su base, ¿verdad? Inicial, que es lo que queremos, su concepto. De esa abeja o de ese elemento que estamos especificando, nuestra palabra clave, usted debe sacar lo que es el aspecto. Esto es bien importante. Esta etapa para mí es la clave para tu desarrollar todo el resto. Necesitas lograr simplificar o abstraer los elementos visuales de los que estamos discutiendo. En este caso, que hablamos de la abeja, tratamos de extraer todos los elementos que podamos pensar de la manera más sencilla para que nosotros podamos usarla luego en nuestras gráficas. De momento, cuando sepamos la abeja, podemos entender el clásico que todo el mundo utiliza, que es el honeycomb, pero de igual manera podemos explorar otros detalles más creativos como el movimiento de forma orgánica que tienen lo que son las alas de esta especie, y quizás podemos empezar a ver cómo esto puede funcionar para programar un espacio.
El próximo paso, y no menos importante, hay que desarrollar una narrativa bien clara. Cuando tú quieres atar y quieres hacer que alguien se relacione con el proyecto, tú necesitas poder buscar la manera de explicar el proyecto de la manera más clara. De momento, forma en la que usted puede dirigir el mensaje para aumentar su producción en la etapa conceptual. Usted puede pensar directamente, vamos a hacer una narrativa interpersonal porque esto se trata de una historia que me contó alguna persona o que vi en algún tipo de recurso y quien considero que esta historia es tan importante que la puedo representar en un concepto. Una de las más utilizadas es que utilices la intrapersonal, ¿verdad? Que entonces uses tu propia experiencia, tu historia, tus emociones como parte de lo que quieres expresar a través del arte. Con esto continuo tenemos lo que es la expresiva, que en este caso busca comunicar algún tipo de mensaje, trata de informar o transmitir una idea. En el caso de persuasivo, este es bastante interesante porque aquí tú buscas obviamente que el lector se convenza de tu punto, de tu postura. Esa es una de las que yo trato de hacer cuando me comunico mucho con las personas sobre lo que es el caso de Bing en Puerto Rico. Eh, Siempre utilizo más esta narrativa persuasiva y casi de expresiva a la vez, una combinación entre ambas, porque estamos tratando de que entiendan mi punto de vista, mi postura, y de cierta manera también entendamos la manera técnica de cómo funciona y que podamos informar cómo es que este sistema es tan eficiente. Además de esto, existen otras como la poética, podemos inspirarnos para hacer nuestro concepto y nuestras ideas de una poesía. Casi que hicimos esto con un proyecto hace unos años atrás de competencia que hicimos en Italia. Y de igual manera, tenemos también la que es la perspectiva, que en este caso es cuando tenemos visiones y queremos hablar de lo que se plantea hacia el futuro, algunas tendencias y muchas más que, ¿verdad? No quiero seguir explorando, pero que no son menos importantes y que deberían considerarlas. Luego de esto, la justificación. So, usted debe buscar datos, sean testimonios o marcos teóricos, o incluso usted mismo puede experimentar y obtener data para poder justificar lo que se está haciendo con su diseño. Una manera fácil de justificar, que la hemos visto a través del tiempo en este curso, en los cursos pasados y ahora, ¿verdad? En este seminario, es la sección áurea. Uno de esos ejemplos, ¿verdad? En el que si integramos la sección áurea, esto es un proceso, ¿verdad? Es un marco, entre comillas, teórico que tenemos disponible, que tiene incluso la secuencia de Fibonacci, incluye datos matemáticos, etcétera, y todo esto justifica proporción, movimiento, la composición de los elementos en el arte. Y esto es clave para entonces poder pasar a la última etapa, la etapa más importante de todo el proceso, que es completar tu arte, ¿verdad? En el arte, usted une todos esos elementos anteriores, une su definición en el momento de presentar, unimos lo que es los elementos geográficos, gráficos, perdón, que podamos sacarle el aspecto que podamos obtener de esa geometría y la empezamos a implementar en estos dibujos. También podemos traer lo que sería esa narrativa, debe haber una historia en por qué estamos viendo estos dibujos, estas piezas de arte. Y de igual manera, también se ata lo que sería lo que hablamos al último, que sería la justificación. Debe de haber algo que justifique el por qué es de esta forma o está en esta composición o que sustenta el mensaje que yo quiero llevar. Aquí son ejemplos, además de que estamos visualizando y que observamos previamente, estos son otros ejemplos de ideación que tú puedes hacer en estas etapas. Por ejemplo, puedes explorar con maquetas de estudio conceptual que vemos en la parte superior del estudiante de Sergio que estuvo aquí en el programa de arquitectura paisajista también. Vemos ejemplos como los parties. Los parties es algo que quizás los van a ver algunos de los que están aquí un poco más adelante cuando estén en grados más avanzados. Pero igual, el party es un gran ejemplo, ¿verdad? Ese concepto organizador es bien semejante a lo que es la palabra concepto. Y lo que intenta es ser una guía, ¿verdad? De diseño y una visión, y te da una visión general del proyecto. Aquí hay uno de los que yo hice way back cuando yo estudiaba también aquí en el programa. Este party, por ejemplo, tenemos el semi, y en este caso
El por qué se escogió el semi, lo vemos un poco más en la derecha, dice semi on the road. En este caso, era una ruta, que esto es la PR10 desde Arecibo a Utuado. Yo utilicé, ¿verdad? Tiré la gráfica de lo que sería esa ruta de la PR10 y luego cuando la observaba de lado, yo podía casi que visualizar un semi. Para mí, pues se parecía un semi de primera instancia y yo quise crear este partido basado en lo que yo visualizaba con la calle. Y en ese concepto empecé a organizar todos los elementos y hay una historia ahí que está bien pequeña, obviamente, pero son historias de cómo se estructura lo que es un semi desde el lado de la vida, la cúpula y la muerte, eventualmente, ¿verdad? La cúpula de la vida y la muerte. So, de momento, esto me ayudó a organizar mi proyecto al punto en el que obviamente yo me enfoqué en alguno de estos espacios, que luego lo hice en el proyecto de clase, que me enfoqué en hacer el lado de la muerte, so, trabajé en un cementerio ecológico. Y eso me ayudó a justificar todo mi proyecto y fue mi guía organizadora en ese caso. También otras cosas que podemos hacer en estos momentos cuando estamos tratando de hacer la ideación, hacer los bocetos rápidos, empezar a organizar elementos en el espacio con diagramas conceptuales como el diagrama burbuja que vemos justo aquí, ¿verdad? Que tenemos aquí disponible. Y de igual manera, los diagramas de storytelling. Esto no los veo que lo usen tanto, pero son bien interesantes. Cuando tú empiezas a utilizar diagramas de storytelling, tú puedes organizar tu proyecto en cómo tú deseas hacer la secuencia y que las gráficas mismas lo muestren. Tú incluso, este es muy bueno cuando tú quieres hacerle el lado persuasivo en un diseño. Si tú quieres persuadir a alguien sobre una historia, tú tienes que de alguna manera organizar cómo es que la vas a contar desde pues, ¿verdad? Dentro de estos frames y luego utilizando un diagrama de burbujas, lo ubicas para contar el mismo. Y word mapping, que lo vimos ya anteriormente, ¿verdad? Todos estos son procesos interesantes que debes de explorar. Uy, discúlpeme ahí. Que se deben explorar cuando estamos trabajando con el proceso de la ideación. Luego que ya tenemos la idea, ya desarrollamos, ya tenemos ese esa primera parte del proyecto, tenemos que avanzar a lo que es tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si vimos, hay muchas formas de llegar a la idea y tener múltiples conceptos, podemos tener múltiples dibujos del arte, podemos tener unos avances significativos, pero luego entramos en una etapa bien compleja que es una decisión. La decisión una decisión que no está en esta lista que es bien importante, es que tenemos que escoger cuáles son los mejores dibujos, que lo hablamos también con anterioridad. Tenemos que hacer una selección de qué es lo que importa y qué es lo que realmente va a comunicar el mensaje que yo quiero llevar. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer esa selección? Pues podemos usar estos procesos de filosofía, los principios de filosofía, que incluyen lo que es la metafísica, la epistemología, la ética, lógico, político y estético. Y desde todos estos ámbitos podemos hacernos preguntas para ver si el proyecto tiene todo lo que necesita para avanzar con el mismo. Entonces, de momento podemos hacernos preguntas éticas entre lo que si el diseño que estamos haciendo es sostenible y es responsable, si éticamente también podemos preguntarnos si estamos siendo inclusivos. De cierta manera también podemos hablar de la lógica. La lógica casi es como poder hablarlo desde el punto de vista también del concepto, si es que esto tiene sentido de estructura en mente, ¿verdad? Porque aquí es donde entramos en los detalles, que a veces el concepto te lleva a un lado, pero estructuralmente no funciona. So, de momento hay que saber jugar a tener un buen balance entre estos dos elementos. Además de eso también, un punto de vista político, cómo afecta la comunidad y su entorno a hacer este proyecto en el lugar, ¿verdad? Cómo esto va a impactar a largo plazo y cómo ellos se pueden beneficiar del mismo lugar, si realmente se están beneficiando o se están afectando más que el beneficiando, ¿verdad? Valga la redundancia. Desde un punto metafísico, te puedes preguntar cómo se percibe el espacio y su atmósfera, entender la relación. Y recuerden, cuando empezamos en metafísico, que lo hablamos con anterioridad en clase anterior, pero básicamente el concepto metafísico es tratar de entender el ser humano con la naturaleza, cómo se relaciona, cuál es, cuál es su espacio dentro de la naturaleza, ¿verdad? Y por eso es necesario entender cómo se percibe el espacio que estamos creando para el ser humano con su atmósfera, con su naturaleza. Bien importante. Desde el otro punto también de la epistemología, aquí la epistemología se refiere más a justificar con datos
pues, cómo se justifica la existencia dentro de la disciplina. Entonces, de momento, cómo este proyecto realmente forma parte de un sistema más complejo dentro de la práctica. Si de momento esto tiene algún tipo de impacto, es un nuevo descubrimiento dentro de la práctica, pues ¿cómo podemos justificarlo? Hay que buscar datos para eso, pero eso es lo que trata de buscar dentro de ese cuestionamiento. Y estético, si visualmente es armonioso, funcional, si la materialidad tiene alguna conexión con el contenido histórico a lo mejor del lugar o el carácter y el estilo arquitectónico. Y cuando entonces completamos y nos hemos hecho todas estas preguntas y estamos totalmente definidos con que estos son los proyectos este es el proyecto que yo voy a hacer eventualmente para presentar, pues entonces empezamos a hacer lo que es la producción, que es lo que queremos ver. So, en estos momentos les enseño una gráfica que la he visto con anterioridad en las redes y es bien eficiente y la he utilizado también. Y en un lado vamos a poner la primera lista donde tenemos los elementos que son importantes y que son urgentes, que tenemos que sacarlo con la mayor, con prioridad, en resumen. Tenemos que dedicarlo con mucha atención, entonces podemos trabajar en ese concepto. Planes maestros deben de estar aquí, los planos deben de ser parte de lo que usted va a sacar dentro de esa urgencia. Tenemos que tener visuales de esos planos para poder eh, mostrar mi idea. Secciones es clave cuando usted vaya a presentar un proyecto. Yo recuerdo bien, esto me lo contó una profesora que me dio clase hace muchos años atrás, Yasmín Crespo. Eh, ella, en su momento, ella siempre cuando estábamos presentando, ella que nos dijo que era clave, y eso pues se lo paso nuevamente a ustedes. Cuando usted va a presentar un proyecto, lo que usted necesita realmente siempre es su plano y las secciones. Eso es todo lo que usted necesita para poder mostrar una idea en detalle. Así que es bien importante que tengamos estos dos siempre en nuestra lista de elementos urgentes que tenemos que hacer para un proyecto. Continuo a eso, les digo que pueden tener una maqueta digital o física. Esto quiere decir que tengamos un modelo en 3D o tengamos en la maqueta conceptual o algo por el estilo, pero tenemos que tener algo que nos permita verlo fuera de la capacidad de 2 dimensiones. Yo considero que eso es urgente dentro de la producción de documentos en la arquitectura paisajista. Luego de eso, lo que son importantes pero no urgentes, pues bueno, un render es chulo, es precioso, no es urgente. Tú puedes mostrar la idea, en este caso, ¿verdad? Hablando de entre arquitectos, ¿verdad? Si estamos presentando esto ante un arquitecto, pues funcionaría, claro. Esto cambiaría un poco y a lo mejor se puede mover a la categoría urgente si estamos hablando que esto es con el cliente, ¿verdad? Estamos presentando algo al cliente, el cliente quizás no va a entender tu plano técnico, pero sí puede entender los renders y el 3D, la maqueta que te va a hacer principal. Eso va a depender a quién le esté atendiendo. En este caso, pues el orden está un poco más dedicado a estudiantes. También los detalles constructivos, no es que no son importantes, tenemos que tenerlos, tenemos que desarrollarlos, pero no son urgentes. Son cosas que tú necesitas tener claras, que las tienes que hacer en algún momento para presentarlas. La exploración conceptual y las referencias de diseño, el momento, ¿verdad? Ese periodo que quieres dedicarle a hacer ideas de proyectos, etcétera, también es importante. Quizás no es tan urgente, ¿verdad? Tienes que hacerlo, tienes que dedicarle tiempo. Esto es lo que quiere decir el balance que mencionamos. Tenemos que dedicarle un tiempo a diseñar, que no se va a olvidar, tenemos que hacerlo, tenemos que conceptualizar, pero lo importante es que tan pronto ya tú levantes una información que tú puedas definir, automáticamente muévete a la parte de producción de hacer los planos y las secciones. Entonces, elementos que no son importantes, pero son urgentes. Quizás, pues, crear tus librerías de modelo para agilizar el proceso en 3D. Eh, Quizás es urgente que lo hagas, puedes delegar esto. Y que delegar en este escenario, cuando tú lo mencionas, son cosas que en este concepto, dentro de lo que es la práctica, pues a lo mejor tú puedes conseguir ya modelos 3D y librerías disponibles en las redes, en SketchUp. Cuando ustedes entran, por ejemplo, pueden conseguir algunos modelos ya preparados, pueden descargar de CG Traders. Hay diferentes páginas que son muy buenas para esto, que usted puede conseguir la información que necesita y agilizar ese proceso de tener que hacer el banquito, de tener que hacer quizás algún elemento, ¿verdad? Detallado de un plano en un documento en 3D. Y igualmente la corrección de texto, la gramática. Es importante la gramática, sin duda. No podemos olvidar, es urgente que tenemos que corregirlo.
pero podemos delegarlo. ¿A quién se lo delegamos? Tenemos Grammarly, ChatGPT. O sea, si no estamos usando esto, estamos a ras. Tenemos que de alguna manera usar estas otras herramientas que tenemos disponibles. No es que no vamos a escribir nosotros a estos sistemas, a estos tipos de aplicaciones en AI. Tú tienes que darle lo que tú quieres para que él te responda con lo que tú necesitas. Así que es bien importante que se organicen para eso. Y elementos que son no importantes, cosas que a lo mejor pudieras eliminar de tu proceso, es esa búsqueda excesiva de referencia, tener que estar buscando precedentes de proyectos, estar en Pinterest el día entero buscando una idea de proyecto. Quizás eso es algo que podemos remover un poco de nuestro proceso creativo, ya que pues sinceramente esto no nos ayuda a definir una idea tan clara, sino que nos da unas ideas bases, pero usted vea referencia y directamente trate de producir. Y para eso, ¿verdad? Vamos a ver cuando vayamos al próximo slide, le aclaro cómo puede distribuir ese tiempo para ese tipo de actividad. Pero otro tipo de elementos también son probar programas nuevos o métodos cuando estás en deadline, cuando estás por entregar un proyecto. De momento, tú te topas con la situación de que quieras hacer un render realista para el proyecto final y ya tú tienes el 3D, puede que lo tengas, pero lo que tú sabes usar es Photoshop para hacer tu arte, sabes usar otro tipo de herramientas, sabes usar Illustrator para hacer buenas gráficas. Yo te recomiendo que uses tu herramienta, usa la herramienta que ya tú conoces y luego, no es que no lo vas a explorar, en un momento específico, que lo vamos a hablar también en la presentación más adelante, hay un momento para tú poder explorar esos nuevos programas y integrarlos luego a tu workflow oficial. Y eh, tratar de darle detalles a cosas irrelevantes. Por ejemplo, de momento tenemos el plano, tenemos las secciones, tenemos todo este tipo de documentos y de momento a lo mejor hasta le falta más trabajo a esas secciones o a esos planos. De momento tenemos secciones solamente renderizadas, pero no hay texto, no me está informando, no me está dejando saber qué es lo que está pasando, no me da información de cambios de elevación que me ha sucedido. Eso de momento, en esos escenarios, y de momento, cuando vienes a ver, tienes una super lista detallada de plantas con cada cuánto tienes que darle agua y toda la cuestión. De momento, eso es importante saberlo, no es que no, pero son detalles que de momento ya se vuelven irrelevantes, por lo que estamos tratando es de entrar en detalles en la producción, en el proyecto que estamos desarrollando. Ahí es donde queremos dedicarle tiempo, sin duda, a nuestro proyecto, a nuestra presentación y a nuestro proyecto. El método Pomodoro. Este es bien importante. Este es el método que a mí básicamente me salvó en mi tesis. So, de momento, el método Pomodoro eh, es un proceso en el que tú tienes que elegir una de las tareas. Si vimos, ya teníamos la lista de prioridades, ¿verdad? Que es lo que vimos anteriormente. So, con la lista de prioridades ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Prepara bien esa lista de todo lo que tienes que dibujar y luego establece un cronómetro. Dale 25 minutos en el iPhone, en tu aplicación, pones 25 minutos y empieza a producir sin interrupción ese tipo de dibujo. En el momento en el que ya lo tengas listo, ahí, ¿verdad? Usa los 25 minutos, trata de que sea tu récord, completarlo en esos 25 minutos y darte luego una pausa de 5 minutos de café. Literalmente, este mismo workflow que tiene la gráfica es literalmente lo que yo estuve haciendo cuando estaba en ese momento. Y luego vuelves a estudiar, vuelves a dedicarle tiempo a producir más gráfica por otros 25 minutos más y luego tómate un descanso un poco más grande, de 15 minutos. Y así sigue repitiendo este proceso y de esa manera realmente tú vas a poder hacer tareas, vas a poder completar el trabajo. Yo lo que les recomiendo es que le dediques primero tiempo a esas tareas que requieren más trabajo, más esfuerzo de ti y que son más pesadas. De momento, hacer ese master plan que requiere que ya tú tengas diseño, tengas varios elementos completados para poder sacar un master plan, pues dedícale tiempo a ese. Ese que tienes que dedicarle tiempo, obviamente el tiempo de 25 minutos es corto, así que ahí el tiempo se vuelve un reto para ti. Tienes que tratar de completar todo esto en un tiempo concentrado. Claro, si no lo completas, coge tu descanso y vuelve. Pero lo ideal es completar estas tareas que son bien complicadas en estos periodos para ir completando, ¿verdad? Y sacando trabajo. En cierta manera, ¿verdad? En el lado contrario, en la inversa, cuando trabajamos en tareas más pequeñas, que eso sería lo que sería luego después de las tareas pesadas, usted haga sus tareas pequeñas y en este caso, como quiera, no reduzca el tiempo, sigue dejándole los 25 minutos. En este escenario, usted va a tener la oportunidad contraria en que
en vez de que le falte tiempo para producir, a usted le va a sobrar demasiado tiempo, pues puedes detallar con mayor precisión este tipo de gráfica y obtener, ¿verdad? Proyectos un poco más detallados al final del día. ¿Cómo determinar el tipo de entrega y no perder tiempo? Estoy seguro que a todo el mundo nos gustaría hacer esto. Hacer un render como esto, bello y precioso, o uno como estos otros. Estos son algunos de los que yo he hecho personalmente y algunos de los trabajos de cuando era estudiante también. Pero lo que tenemos que preguntarnos es qué necesitamos entregar realmente. De momento, todos esos renders son bellos, son preciosos, son totalmente comerciales, eso te mercadean de una manera espectacular, pero estas gráficas son las que te llevan a tener un proyecto exitoso y realmente es donde deberías dedicarle tiempo en tu proyecto. Tenemos gráficas como, es más importante tener una gráfica de cómo funciona el espacio, de espacialidad, de diagrama, de flujo, entender la relación del humano con el espacio, que tener un render bonito de cómo se ve el lugar. En el lado derecho vemos uno de los master plan que yo trabajé hace algún tiempo cuando trabajaba en la oficina de Marvel, del portal de Yunque. También esto fue en tiempo récord. Estos eran planos que habían que hacer. Me acuerdo que esto me tocó hacerlo como en un día, o rapidito. Se trabajó bastante rápido. Y, y con lo que había, también con las herramientas en aquel momento. De momento se preparó toda esta gráfica en poco tiempo y de alguna manera como quiera comunica lo que es el mensaje. En este caso lo podemos ver que todos esos puntitos alrededor que representan la masa realmente son circulitos en Photoshop. No es una planta en específica, no es nada de eso. Simplemente como es una escala tan grande, yo sé que puede perderse en el concepto y puedo como quiera crear la representación para que se entienda que hay un cambio. Y luego, ¿verdad? También seleccionar las otras plantas que sí son parte de lo que es el planting plan que hizo la oficina en aquel momento y vemos ahí un poco ese contraste. También, ¿qué cosas que necesito hacer? Lo que hablamos de las secciones, secciones informadas. Esto es un gran ejemplo de una buena sección informada. Quizás no tiene tanta gráfica realista y nada por el estilo. Soy yo mi estilo, yo prefiero que sean gráficas un poco más eh, técnicas, sean un poquito más también, quizás pueden ser un poquito más ilustradas, estilo vector, con Illustrator, etcétera. Me gusta más ese estilo de gráfica y que tenga la información que justifique todo lo que está sucediendo, los tipos de plantas, los plantes, los cambios en elevación, son bien importantes especificarlo en las secciones. eh, y todo lo que esté sucediendo en resumen. Las secciones también se hacen en lugares importantes. Usted no las va a hacer donde usted quiera. Usted debe identificar espacios donde requiera que se detalle mayor cantidad de información. Y así, entonces que tú seleccionas tus detalles, tus secciones que vas a poder mostrar en estos estilos. Entonces, casi quedamos un paso para atrás, pero aquí vamos a hablar un momento. Lo que vimos con la gráfica de concepto, ¿te acuerdas? Que nosotros vimos lo que sería cómo tú llegar a tener tu gráfica, el arte, cómo lograr el arte de tu diseño. Lo vemos en el lado izquierdo y vemos en el lado derecho cómo esto se implementa. Casi que vemos un poco que el proceso creativo, ese proceso conceptual que muchos de ustedes han pasado por ahora, realmente esto se puede traducir luego en un proyecto de arquitectura paisajista. A veces no lo visualizamos por lo que por lo que estamos viendo, pero aquí vemos un gran ejemplo. Este proyecto integra lo que es ese semicírculo que vemos también en el arte, lo integra también aquí en el paisaje, utiliza los colores, utiliza el elemento que vemos circular, en este caso vamos a marcarlo por aquí, laser. La vemos el elemento del agua, aquí también obviamente se integró, los elementos triangulares, casi que unificados, los vemos otra vez en el concepto de las piedras, los tonos amarillos y esos movimientos semicurvos también los representamos en las mesas y en sí vemos una continuidad de elementos y que en cierta manera este círculo está desconectado, ¿verdad? De los otros elementos y lo vemos que el paisaje en sí funciona para delimitar este espacio. Y es uno de los ejemplos de cómo también se traducen esos conceptos, esas ideas a espacios reales. También, una de las cosas que a usted le va a beneficiar a nivel de producción es que usted desarrolle gráficas, utilice las gráficas estándar que existen. Estas gráficas que están aquí
ya son estandarizadas que ustedes en sus libros, por ejemplo, el de Landscape Design Graphics, están muchas de estas gráficas de los árboles que usted sinceramente puede escanear, puede producir nuevamente y a darle un pequeño render en Photoshop y guardarla. Usted guarde esto, guárdelas independientes. No trate de hacer el típico proceso de que las dejé en mi plano, perdido por allá y perdí mi trabajo. So, básicamente usted trata de organizar esto para que usted pueda rescatar estas gráficas y las pueda seguir usando a través de sus proyectos. Y aquí es una de las cosas que yo mencioné al principio, que podemos ser productivos sin sacrificar la calidad. En el momento en el que ya usted tiene estas gráficas, usted tiene ya los brushes listos, usted no está sacrificando calidad. Usted puede hacer todas las ideas que usted quiera. Y cuando usted ya tenga todas las ideas listas, usted lo que tiene es que pasarlo por el programa y ya usted tiene todo listo. Lo que tiene es que tirar los elementos y vas a tener siempre una gráfica por lo menos en buena calidad que representa el proyecto ¿verdad? Que tenemos visualizado. Los planos técnicos también es una de las cosas que sin duda tenemos que empezar a detallar un poco más, aprender cómo podemos hacerlo en mayor precisión. Y los planos técnicos en sí es la parte que más tiempo de producción requieren de tu parte. Para eso, imagínense el proceso actual. El proceso actual, si yo entro en AutoCAD, yo voy a descargar los bloques de este árbol, voy a tener los bloques de este playground, voy a descargar cada uno de estos elementos y algunos, pues, obviamente, tengo que dibujar y trazar las piezas. Y luego tengo que sentarme a preparar esta lista en AutoCAD o en Word o en Excel, preparar la lista, copiarla para acá. Eso es un proceso, ¿verdad? Requiere bastante atención y ese es el formato típico que usan la mayor parte de las oficinas en Puerto Rico. Ahora, si empezamos a integrar programas un poco más avanzados, empezamos a utilizar quizás LangFX, pues empezamos a facilitar un poco la parte del plano. De momento, utilizar LangFX te puede funcionar de manera híbrida. Tenemos la consistencia técnica en un lado del proyecto, me hablas de las especies, me enseñas un plano un poco más desarrollado, pero a la misma vez me puedes enseñar un render, me puedes enseñar una visual base que también te funciona para comunicar tu idea a tu cliente. So, de momento, soluciones como la NFX pueden ser bien eficientes. Y esto que vemos acá, esto es un chipset, ¿verdad? Que ya yo tengo desde hace un tiempo. Esto que estamos viendo aquí, básicamente yo tengo los filtros de los layers preparados, tengo los layers ya preparados con sus nombres, y son cosas que facilitan mi ejecución cuando estoy trabajando en AutoCAD. Si ven, también yo no estoy trabajando en AutoCAD común y corriente. Una de las cosas que yo he cambiado en mi workflow en la arquitectura paisajista, he empezado a utilizar más Civil 3D. Tengo las escalas gráficas, tengo otros elementos, pero Civil 3D pues me da una mayor facilidad de cuando estoy trabajando con mi grading, etcétera. Ahí vemos ArcGIS, que también forma parte de este Civil 3D, y de momento si estoy tratando de buscar información de GIS, la puedo traer directamente a AutoCAD. Y programas como Dynamo. Dynamo es bien interesante, ¿verdad? Estos son ya para el diseño paramétrico. Son cosas que también podemos explorar. La parte paramétrica lo que hace es ayudarnos a facilitar tareas que tomarían horas de trabajo. So, de momento, les enseño aquí un ejemplo de Dynamo, que empieza aquí el video brevemente. Vemos como si tú usas los parámetros correctos, podemos coger un espacio plano y podemos empezar a agregarle elementos y con mover simplemente algunos parámetros podemos empezar a crear figuras y formas y distorsionarlas y multiplicarlas y replicarlas por la cantidad de veces que la necesite. Esto obviamente lo estamos viendo en formato Dynamo, que es el que les estoy enseñando, que también está disponible en Civil 3D. Esto también está en Revit. También lo van a poder ver en otras plataformas. Y de igual manera, Dynamo y el proceso paramétrico en general, usted ya lo está visualizando, a lo mejor en AutoCAD usted ha descargado algún bloque, digamos el de alguna puerta o algo por el estilo, que si usted le da un clic, él cambia solo el lado de la puerta, quizás se estira brevemente, si cambias la escala a lo mejor del plano se altera automáticamente. Ese tipo de cosas ya eso es paramétrico. Son cosas que van a facilitar tu trabajo y tu ejecución en el programa. Y eso es algo que podemos alcanzar también en la práctica cotidiana si lo empezamos a integrar.
igual, aquí es un poco más de lo que hemos hablado antes. Cuando vamos a hacer la producción, tenemos que hacerlo con cosas que sabemos y evitar con lo que uno quiere hacer, que es lo que estábamos discutiendo un poco más al principio. Casi como para recordarles que no es ideal probar nuevos procesos en un deadline y que dominar una herramienta antes de querer experimentar es mucho más exitoso para usted y más eficiente. Ahora, ¿cuándo es que yo puedo experimentar estas nuevas herramientas? Para ustedes que son estudiantes, les recomiendo el verano. Yo cuando era estudiante, mi misión era investigar, al menos, yo buscaba al menos dos herramientas que yo pudiera integrar en el próximo semestre. So, así fue que yo aprendí V-Ray, LangFX, fui aprendiendo todos estos otros programas que he usado con el tiempo, que si Corona Render, 3D Max, Rhino, Revit, todos estos programas que son, ¿verdad? Tan eficientes y productivos si lo sabes usar, ¿verdad? Todos estos programas lo importante es que sepamos usarlos. Y para eso, pues, este es el momento ideal para poder practicar en caso de que seas estudiante. Si no eres estudiante, pues mira, te recomiendo que cuando los métodos tradicionales que tú hagas en tu oficina o cuando ya tú estés trabajando constantemente, tú ves que no te está funcionando para cumplir tu objetivo, pues es el momento de experimentar. Incluso, en este caso, si eres una oficina, te recomiendo que lo hagas en el inicio de tus proyectos nuevos. Cuando comiences un nuevo proyecto, implementa una nueva estrategia a ver cómo te funciona. Haz try and error cada mes o cada semana, cada 2 semanas. Reúnete con tu equipo, tengamos reuniones de ver cómo es que estamos cumpliendo con nuestra fase. Incluso, esa otra, cada vez que acabes una fase, vamos a discutir cómo funciona el workflow. ¿Funcionó? No sé, no sabe, fue exitoso para nosotros. Quizás logramos más tareas en menos tiempo, quizás no nos fue tan exitoso como pensamos, pues entonces es el momento ideal para explorar cuando estamos trabajando a nivel profesional. Ya casi acercándonos un poco a la parte final, pero no menos importante, tenemos que hablar de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Hoy en día, la inteligencia artificial es lo que mueve la práctica de nosotros y aquí vemos un ejemplo de cómo yo entré brevemente a esta página de Landscape Forms, que ellos tienen elementos en CAD y en SketchUp, ellos tienen sus productos, en este caso son unos benches. Yo descargué su data de producto, ¿verdad? Descargué el Product Detail, el documento en PDF, y yo llevo a ChatGPT y hago el ejemplo breve porque yo quería crear una familia de este elemento. Yo lo dejé hasta cuando ChatGPT me dio la respuesta, pero aquí podemos ver que yo escribo rápido, subo el documento y le digo, desarrolla una tabla de Big Data para una familia, que así como se le llaman a los bloques, más o menos, ¿verdad? En Revit. Y entonces él me está preparando la información y me da todo, ¿sabes? Él lee el documento y me empieza a organizar por nombre, manufacturero, quién lo diseñó, las garantías, cuando mira, tiene 5 años de garantía ese producto, si tiene waterproof coating, el tiempo de expectativa, cuánto tiempo debe durar, 30 años. Eso me dio toda la información y luego me explica cómo hacerlo en Revit. ¿Cómo es que en Revit yo voy a organizarlo? El hecho de que no estemos usando estas herramientas para hacer BIM, por ejemplo, pues estamos quedándonos atrás. De momento, estas son las cosas que debemos hacer e implementar en los workflows para agilizar ese proceso. No significa que no le hagamos read proof. Hay que leer esto, hay que asegurarse de que estamos haciendo y que la inteligencia artificial me está dando lo que realmente es del producto. Porque ahí vemos que había otras alternativas, otros tamaños. O sea, habría que verificar qué es lo que me está dando. Pero nos estamos bien claros que obviamente facilita mucha parte del trabajo si hacemos esto. También te divide ya por clase y cómo lo deberías organizar en el programa. Bien. Y el mensaje que dice ahí, que no quiero, ¿verdad? No quiero dejar pasar por alto, y es que la inteligencia artificial no va a reemplazar al diseñador, sino que para ustedes va a ser el potencial para maximizar su capacidad en el proyecto. Aquí es un ejemplo bien rápido del frente de la universidad con Stable Diffusion en SketchUp. La imagen que está en el lado inferior es la condición actual. Esto es la entrada a la Universidad Ana Geméndez, donde está el Church, está el Wendy's. De momento, yo simplemente subí la foto a SketchUp, lo puse en Stable Diffusion y le escribí para que hiciera un streetscape, que hiciera una calle
¿verdad? Con un paisaje y que de alguna manera, ¿verdad? Tratar de integrar otros materiales y tratar de hacer que sea más permeable y sustentable. De cierta manera, estas son las soluciones que me da. Primero le pedí una idea en formato de sketch a lápiz, me dio unas ideas un poco diferentes, un poco más naturales y quizás un poco más cercanas a un poco la realidad de nosotros en la universidad. Luego cuando le pido una opción realista me dio algo un poco más creativo. Obviamente también tú puedes trabajar con cuánto él puede respetar la geometría actual y cuánto él puede ser creativo con la propuesta, pero aquí vemos cosas bien interesantes. No es que usted va a sacar el diseño y esto no me lo va a presentar al final. Ese no es el proceso. Pero de aquí tú puedes sacar estrategias para tu proyecto. Por ejemplo, materialidad que se puede implementar para lograr la permeabilidad en el espacio. Las prácticas que de quizás llevar a nivel estos curbs para las personas con impedimento cuando vayan cruzando, porque ahora mismo hay cambios de niveles, son una alternativa. ¿Verdad? Cosas que podemos aprender de aquí son bien interesantes para llevarlas a un futuro. Quizás la implementación de un pavimento, quizás no en toda la calle, pero en un pavimento que de alguna manera psicológicamente juegue con los patrones actuales que conocemos de la calle y te haga detenerte un momento para la seguridad de los peatones en la zona. Pues ese tipo de prácticas son de las que uno puede hacer, esos son los workflows y a nivel de productividad que uno puede llegar cuando uno toca hacer un proyecto como esto. No tiene idea qué te toca hacer frente a la calle de la Universidad de las Geméndez, sube la Stable Diffusion, vamos a ver qué te da. O llevarla a Midjourney. Midjourney es muy bueno cuando ustedes ya tienen ya algo más desarrollado, pero hay que pagar la única diferencia. Pero ahí sí, te va a dar unos mejores resultados. Para analizar sites, muchos de ustedes, más que análisis, realmente para inventario. Usted dice análisis la página, pero es inventario. Si usted tiene GIS o no tiene QGIS, y de momento usted necesita levantar una información inmediata, o incluso QGIS no le da toda la información que usted necesita, pues ¿cómo yo puedo levantar una información inmediata? Existe una página que se llama AINO. AINO es una que tú puedes entrar y seleccionas un espacio en específico. En este caso yo busqué el site, le puse el nombre del proyecto y le entré una información de cómo iba a funcionar, que hiciera desde el punto que marqué un buffer de 500 metros alrededor de él e investigara todos los detalles que yo le especifiqué, desde topografía, áreas verdes, los usos, los edificios que están, las carreteras. O tú puedes levantar una información y esto me tocó 5 minutos. Me tomó hacer esto. So, en 5 minutos ya yo tenía toda la información levantada para poder hacer mis bocetos, que lo hice para mi proyecto de tesis, no de tesis, no, perdón, de un proyecto de final de una de mis clases de maestría. So, agilicé el proceso, que claro, yo sé que en GIS yo lo voy a sacar sumamente rápido, pero, ¿verdad? Estoy experimentando, estoy en mi etapa que podía experimentar, so quise ver cómo funcionaba. Igual, esto tú lo puedes llevar a ChatGPT, una imagen satelital, eso también lo he visto que es bien funcional, y puedes preguntarle para que te dé las condiciones existentes del espacio y te va a tratar de analizar según lo que tiene la imagen satelital, te va a tratar de decir por lo menos cuántos espacios industriales o comerciales o residenciales hay en el lugar y puede empezar a sacar una data que no es 100% certera, lo sabemos de ahora, de primera instancia, pero te da un aproximado que no lo tendría, o que tendrías que contarlo por tu cuenta y sin duda te tomaría horas. So, aquí es donde ChatGPT también puede ser bien eficiente. Esto es una práctica que yo hago mucho más cuando estamos ya avanzando con los renders para llevar al realismo. Esto realmente, estas gráficas no son mías, pero sí es algo que yo hago por naturaleza. Yo utilizo mi Graphic Tablet. Eso es algo que también que les puede ayudar un montón. Tengan una tableta para conectarla a Photoshop y a estos otros programas, pero el Graphic Tablet te puede ayudar a que cuando tú tengas tu render listo, puedes empezar a... Y no tiene que estar listo, con que tú tengas el 3D, solamente la foto del SketchUp, tú puedes empezar a dibujar encima cómo es que va a ser la escena y cómo se va a construir. En este caso, el ejemplo que la persona estaba dando y es bien clave, es que obviamente abajo está sucediendo mucho y de momento hay elementos que están sobresaturados, como el que vemos en esta zona aquí, a nivel de la exposición el elemento, ¿verdad? De las personas en este caso empiezan a evocar, indirectamente a puntualizar hacia otros espacios en el edificio, cuando lo que queremos es resaltar la estructura, al igual que quizás aclarar algunas de estas ventanas que están aquí ocultas.
Y de momento es lo que hace, obviamente, ¿verdad? Es reducir un poco estos elementos. Mira, igualmente aquí, esta pared que estaba vacía, que no tiene los elementos, de momento la cargamos un poco más, le damos esa oscuridad, se le agregó este árbol para darle un frame a la arquitectura, hacia dónde es que tú quieres visualizar el elemento. Esto puede ser con la regla de los thirds, que la vimos también en algunas clases, que les ayuda a dividir la imagen en formato grid y poder determinar qué es lo que puedo visualizar luego en mi proyecto. So, ya aquí vamos a finalizar, porque hablamos de lo que es el conocimiento y desconocimiento de las técnicas y afectan en la productividad, y es lógico, ¿verdad? Pues sí, en resumen, yo lo que les menciono es que saber más herramientas es diferente a ser más eficiente. So, usted puede elegir cualquiera de estas que están aquí presentes, son algunos de los programas, son muchos, de verdad son muchos, hay muchos programas que no están aquí, incluso si vemos en esa lista, directamente no está SketchUp, no está AutoCAD, perdón. De momento, AutoCAD ya en el 2020, para esta persona que lo estaba presentando, que estudia arquitectura, quizás ya AutoCAD no era algo relevante para ellos. So, en la arquitectura paisajista sigue siendo relevante, pero ¿hasta cuándo? La pregunta. So, de momento, nosotros lo que tenemos que pensar es que podemos empezar a usar herramientas bien eficientes de momento. Ahora mismo, si tú aprendes Rhino, por ejemplo, es una herramienta bien eficiente para hacer el modelo gráfico porque te permite diseñar, es flexible. Incluso yo te diría que es el programa más flexible si de momento no eres muy bueno dibujando a mano alzada. Quizás este puede ser el programa que te permita esa flexibilidad casi. Creo que es más que te acerca a esa flexibilidad de casi dibujar a mano en el programa en 3D. Está hecho con el fin de fabricación, pero igual la arquitectura paisajista lo implementa mucho, en la oficina en Estados Unidos la implementan. Así que es un buen programa que incluso tiene la ventaja ahora que existe Rhino Inside Revit, so que puedes utilizar este programa como el maestro en el que une todos los documentos, hacer la data BIM que estábamos discutiendo y tienes la oportunidad de ser creativo todavía con Rhino. Igual hay otros programas como Vectorworks que son muy buenos, que también lo hemos explorado aquí en la universidad. ArchiCAD no es uno que hemos visto. Da la casualidad que en UK es donde único ahora mismo, bueno, no es donde único, hay varios lugares, pero en UK es el primer lugar donde implementaron un mandato político de hacer BIM para todas las disciplinas, incluida la arquitectura paisajista. Y allá Autodesk no es el programa principal, no usan Revit, no usan AutoCAD principalmente, usan ArchiCAD. Los paisajistas allá están usando ArchiCAD para hacer sus trabajos. Así que hay que aprender de ellos, son cosas también que han hecho hasta hace tiempo, hay que conocer cómo es su workflow. No lo he explorado tanto, pero sí he explorado las otras ramas, casi todos estos otros programas, todos los programas que están aquí, menos ArchiCAD, los he explorado en algún momento en mi carrera. Y les menciono que, sin duda, lo bueno de saber de todos estos programas es que luego simplemente se escoger cuáles son los que van a ayudar con cada una de mis tareas. Así que saberlo no es malo, conocerlo tampoco es malo, pero sí tenemos que saber cuáles son los que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes. Ya concluyendo, las claves para aumentar tu productividad, según lo que discutimos, es que hay que definir claramente qué es lo que necesitas entregar. Segundo, cómo vas a manejar tu tiempo en bloques de trabajo, con lo que aprendimos también del método Pomodoro. En usar herramientas que domines, es bien clave. Y el integrar también lo que es la inteligencia artificial como recurso complementario y no como un sustituto, bien clave. Que no, como mencionamos ahorita, no va a ponerle render del AI y va a ponerle dos o tres fotitos encima y eso no funciona. Necesitan usarlo como un elemento que te va a ayudar a hacer tu proyecto más adelante. Cuestiona tu diseño desde distintas perspectivas, usa las técnicas de los 7 principios de la filosofía y encuentra el balance entre lo que es hacer las ideas y producir. Dedícale 50-50 a ambos. Así que con eso abrimos a la sección de preguntas y gracias a todos. So, ¿quién tiene alguna pregunta que quiera cubrir? ¿Tú tienes una? Ahí está. ¿Vale? Sí, pues puedes decirla. Bueno, no sé si es que yo creo que se va a escuchar el doble. Déjame ver. ¿Las qué? Indirectamente pudieras. Lo que pasa es que necesitas, es más fácil escoger una porque luego
escoger cómo tú vas a contar la narrativa, que luego viene el paso de storytelling, de cómo tú cuentas la narrativa, es un poco más fácil tener claro el punto de vista definido solamente con una por el estilo, pero si puedes complementarla, sí, de momento como vimos, habían cosas como un punto de vista persuasivo con algo informático que sea expresivo, ¿verdad? Combinar esas dos narrativas hubiese sido bien eficiente para a lo mejor explicar lo que es PIM en este caso, ¿verdad? Que es lo que sigo recalcando y que seguiré hablando en los próximos tiempos. Ok, el workflow, ok, los programas que un arquitecto paisajista en el 2025 debería estar usando realmente para un workflow eficiente, necesitaría estar en Revit con Environment, usando Environment, que es la mejor herramienta para el paisajismo y producir esos documentos, las gráficas, la topografía. Es mucho más eficiente en ese concepto y también para la selección de plantas. Tienes un render porque puedes conectarlo con Enscape, con cualquiera de estos programas sumamente fácil. Tienes el plano técnico y si lo combinas con Rhino, que es el próximo programa que te iba a decir, tienes la creatividad y el proceso funcional. Además de que también tanto Rhino como Revit tienen sus programas paramétricos, que es lo que vimos con Dynamo, que pertenece a Revit y también está en AutoCAD Civil 3D. O también puedes combinarlo con Grasshopper, que es el sistema paramétrico semejante a Dynamo que existe con Rhino, en este caso. Yo te diría que esos tres programas son esenciales y no te puedes olvidar de todo el Adobe Creative Suite. O sea, todo lo que es Adobe, lo que es Photoshop, InDesign, Illustrator, todo eso, siempre esos programas transcienden realmente. Van a estar en tu workflow sin importar, yo creo que lo que pasa a través del tiempo, son bien eficientes y las últimas versiones, ¿verdad? Con las versiones del AI, etcétera, también te pueden ayudar a darle un estilo gráfico. Incluso yo he utilizado, por ejemplo, eh, el mismo Photoshop y yo inserto una imagen del render que yo había preparado en algún programa y busco un render que yo quiero que se parezca visualmente en la temática, en el ambiente, se parezca y tú puedes darle con unos pasos bien simples en Photoshop, tú puedes lograr que la imagen se adapte a ese look and feel que tiene y puedes lograr por lo menos tener unas gráficas consistentes que todas se vean en el mismo ambiente, ¿verdad? Esto es como ver una película, ¿verdad? Tú quieres que la composición, el color grading, todas estas cosas se mantengan coherentes y esa es una de las maneras que puedes hacerlo. Así que por eso es tan importante también usar esta otra herramienta. Si te fuera a decir una última, siempre los programas de rendering, puede ser D5. D5 creo que es uno de los que yo creo que están funcionando mejor para lo que es hacer real-time rendering. Te menciono ahorita Enscape, pero para mí D5 está siendo mucho más efectivo para paisajistas. Enscape es muy bueno para los arquitectos, sin duda, para producir estos planos rápidos, pero yo creo que lo que es D5, el mismo Lumion, ¿verdad? Pero yo siento que D5 es mucho más flexible también en economía y en costos. Sí, ahora mismo se está usando mucho más, tiene las opciones de scatter, también tiene la parte del AI. Esto mismo que acabamos de discutir, que él adapta con una temática de una imagen, tú también puedes hacerlo directamente desde D5. Esas son cosas que son bien funcionales y que puedes aplicarla a tu workflow en el 2025. ¿Alguna otra pregunta? Voy a cerrar la sesión. Vale, no, right. Ok, ahora sí. A ver, bueno, si alguien tiene preguntas, me da a saber. Si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco a todos ustedes por haber participado y estar aquí presente el día de hoy. Vamos a publicar esto en lo que es nuestro canal de YouTube, pues si lo necesitan revisitar en algún momento. Les voy a compartir el canal de YouTube, así que no se vayan para que se suscriban. La visión es que pronto lleguemos
a lo que serían los 50 suscriptores. Al momento que tengamos 50 suscriptores, vamos a empezar a participar un poco más en hacer este tipo de actividades live desde YouTube. Entonces ahí se queda directo y plasmado en la plataforma. Así que estoy buscando por acá el enlace rapidito y se los comparto.